Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 9. Parálisis espiritual. Dirigido por nuestra hermana Carolina Vázquez Camargo. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora, no escuchó la voz ni aceptó la corrección, no confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sofonías 3, del 1 al 2. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar el día de hoy con el devocional que nos corresponde para enero 9, el cual se titula Parálisis Espiritual. Entonces, quiero pedirles que nos dispongamos para orar, para poder dar inicio, ¿vale? Amado Padre Celestial, Señor, el día de hoy nos presentamos una vez más ante ti, Señor, reconociendo nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestra maldad, reconociendo, Señor, que hemos hecho lo malo ante tus ojos de pensamiento, Señor, en nuestras obras, lo que hablamos, Señor, no te honra, Padre, y el día de hoy venimos ante tu trono reconociendo nuestra maldad y pidiéndote perdón una vez más, Señor, pidiéndote perdón, no porque seamos capaces de entrar al trono de la gracia solo, Señor, sino porque sabemos que Jesús pagó por nosotros, Señor, y que eres nuestro fiel abogado, Padre. Y te rogamos que seas tú perdonando nuestra maldad en Cristo Jesús. Padre, el día de hoy queremos darte muchas gracias por permitirnos abrir una vez más nuestros ojos, Señor. Es una muestra de misericordia y de tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en este espacio, Señor, que tú pongas el querer y el hacer en nuestro corazón, Señor, para podernos reunir a conocerte una vez más, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, y que podamos no solo esto, sino aprender cada día más de ti, Padre. Yo te ruego que estos espacios tú seas propicio a nosotros, Señor, permitiendo que lo que enseñamos acá, Padre, sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Pero no solo esto, sino que cada enseñanza que se dé en este devocional, Señor, parte de ser para tu gloria, podamos permear nuestra mente, Señor, que permee nuestros corazones y como nos lleva el autor, a que todo esto sea un resultado de nuestros actos, una transformación de nuestra vida, Señor, que cada día seamos menos de nosotros y más de ti, Señor, que podamos directamente ser conscientes de nuestra vida, Señor, de cómo la estamos llevando, Señor, y diariamente poder estar cambiando para ti, Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Padre. Te agradecemos por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por haber enviado semejante que sacrificio tan perfecto, Señor, por gente tan imperfecta, Señor, por muertos como nosotros, incapaces de ir a ti, Señor, por tus enemigos, Padre. Gracias por ese amor tan inmerecido, Señor. Te pedimos que este espacio, Señor, seas tú glorificándote. Te ruego que, Señor, uses mis limitaciones y te glorifiques, Padre, que guardes mi boca de decir lo que no debo, Señor, y que seas tú una vez más, Señor, dando gloria a tu Hijo Jesús, Señor. Te agradecemos y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, voy a compartir un minuto. La hermana Mariluz nos va a acompañar con la lectura del devoción el día de hoy, ¿correcto? Sí, señora. Entonces usted me dice, hermana, cuando empiezo. Ya un minutico. ¿Ahí están viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, Enero 9, parálisis espiritual. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sofonías 3, versos 1 al 2.
Algunos creyentes están caminando directamente hacia una parálisis espiritual. Nunca es por decisión propia. Nadie escoge conscientemente el estancamiento y la discapacidad. Sin embargo, hay un camino que lleva al desastre. ¿Qué provoca esta enfermedad que tanto daño le hace al alma? Esta habilidad tan devastadora suele venir por escuchar la voz de Dios en su palabra y luego desobedecerla. Es como mirarlo directo a los ojos en la escritura y preferir ignorarlo. Es como si el Creador te confrontara con la verdad y como criatura suya, tú afirmaras saber más que Él. En la época del profeta Sofonías, el Espíritu de Dios enfrentó a su pueblo con la palabra ay, una advertencia de cautiverio y servidumbre. La ciudad opresora es la misma Jerusalén, la ciudad del pueblo de Dios. Lo que le sucedió a Jerusalén en un sentido físico nos sucederá también en un sentido espiritual si nos negamos a escuchar la voz de Dios y no aceptamos su corrección. Si descuidamos o desobedecemos su palabra, no puede haber bendición, vida ni vitalidad. Por tanto, es sabio hacernos algunas preguntas difíciles en lugar de asumir que estas advertencias son únicamente para los demás. ¿Te ha hablado Dios respecto a algún hábito pecaminoso en tu vida, pero has decidido aferrarte a él y no abandonarlo? ¿Te ha hablado Él de algún hábito piadoso que debes implementar y sabes que debes hacerlo, pero no lo has puesto por obra? ¿Te ha hablado Él respecto a pedir perdón a alguien, pero en tu orgullo no lo has hecho? ¿Te ha hablado Él de una reconciliación que debes buscar con un ser querido en tu familia de sangre o en la familia de Dios? Gracias a Dios que Él siempre recibe a sus hijos con brazos abiertos cuando nos volvemos a Él y escuchamos de nuevo su voz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Todo gracias a Cristo. Cuando somos lo suficientemente humildes para escuchar su voz y poner nuestra confianza en Él, podemos experimentar una vez más la cercanía con Dios. ¿Cómo te está moviendo el Espíritu a aplicar este pasaje hoy? No hay mejor momento que ahora para salirte del camino de la parálisis espiritual y encontrar gracia en los brazos de tu Salvador. Para reforzar, Sofonías capítulo 3, verso 1 al 17. Gracias, mi hermana. Bueno, este es nuestro devocional del día de hoy. Ay, deme un momento. Mm, Listo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es si tienen aquí a la mano en la Biblia, que volvamos a leer el versículo que la hermana nos comentaba en la lectura del devocional, ¿no? Que es Sofonías 3, 1 al 2. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y quiero que alguien me pueda ayudar para que podamos ver lo que es Isaías 1, 21 al 26. Si alguien lo tiene, me puede indicar. Me avisa si alguien lo tiene para que lo pueda leer. Dale, hermano, los dale. Isaías 1, ¿qué me dijiste? Isaías 1, 21 al 26. Dice así. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. ¿Hasta ahí? Hasta el 26, ¿sí? ¿Hasta el qué? Perdón. 26, hermana. Ah, perdón, listo. Bueno, Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor,
Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Bueno, lo primero que quiero que veamos es la relevancia y la conexión que tiene directamente con el libro de Isaías, ¿no? Donde vemos que directamente Jerusalén viene a ser como, pues, Nínive. Y algo importante que quiero que tengamos, pues, en este contexto, perdón, la carta de Sofonías directamente, esta parte de la escritura, ojalá puedan tomar hoy para leerla completa, es corta, y Sofonías vivió directamente pues durante décadas, ¿cierto? De finales de Judá y el reino del sur. Y fue cuando el rey Josías había intentado traer pues un cambio realmente a la tierra y quitar los ídolos, restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero recordemos que ya Israel había caído pues a lo más bajo, ¿no? Y no solo esto, sino que estaba demasiado arraigada o estaba demasiado contraída por dentro en su maldad, se había endurecido su corazón y directamente estaba viviendo una vida de total idolatría ante Dios. Directamente, pues el orgullo que presidió a Josías lo llevó pues directamente a una muerte que fue bastante trágica y recordemos que él murió en el campo de batalla, ¿cierto? Perdón, tengo una gatica pequeña acá. Él murió en el campo de batalla y directamente cuando Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto, cómo sucedería pues toda esta destrucción. Había él advertido lo que son a los líderes de Israel y digamos que en este libro hace un resumen directamente de como en tres partes, que una parte habla directamente del juicio del Señor sobre las naciones, sobre Jerusalén, y luego, discúlpeme, tengo una intrusa que me molesta. Bueno, les venía comentando que viví en tres secciones y una, digamos, está resumido en el mensaje que resume para Jerusalén, ¿cierto? De la destrucción que viene para Jerusalén. Luego habla directamente de la caída, del dolor que produciría el Señor, que el Señor es justo juez. Y luego viene explorando una tercera sección que habla de la esperanza directa que permanece para las naciones y para Jerusalén. Si ustedes leen completamente Sofonías, van a encontrar nuestra historia, la historia de todo el pueblo, directamente en cómo ha sido nuestra rebelión ante Dios. Incluso en la primera parte, en la primera sección, inicia, podemos equipararlo, digamos, al Génesis, que en el Génesis estaba todo desolado, una destrucción total, y aquí encontramos algo muy parecido. Directamente lo bueno que había hecho Dios y lo ordenado muestra en la primera sección de Sofonías cómo todo se vuelve oscuridad, ¿cierto? Caos total y cómo inevitablemente estará la destrucción del Señor, cómo terminará directamente el mundo y todas las instituciones de esta ciudad. Recordemos que en esta época el profeta está escribiendo porque la ciudad estaba consumida en idolatría. Y no solo esto, quiero que tengan este contexto para poder entender pues todo el devocional, pero no solo la idolatría, sino los gobernantes que se tenían, la opresión que se venía ejerciendo sobre ellos, la injusticia, los centros económicos habían tomado directamente el poder y estaban
haciendo y realizando préstamos indebidos, realizaron directamente endeudamientos que son totalmente corruptos y el Señor habla sobre todo esto, ¿no? Y luego vamos a ver que Sofonías, o nunca se habla directamente en Sofonías, creo que lo vemos más adelante, perdón, en quién va a ser o quién es el que va a suceder esto, ¿cierto? Pero todo lo que habla el libro directamente se refiere a un gran ejército que vendría para acabar con Jerusalén, para traer este juicio directo. Y sabemos, vuelvo y les repito, por los profetas, otros profetas que querían buscar directamente del Señor. Y él dice que estos formarán el remanente, ¿cierto? El pueblo del Señor. Y no solo esto, sino que este pueblo, este remanente, será fiel a Dios, que estas personas podrán ser liberadas y finalmente se arrepentirán. Y es algo interesante porque nos habla no de que el pueblo lo va a hacer por sí mismo, en el capítulo ya 3, sino nos muestra cómo Dios es quien interviene en nuestra vida para que esto ocurra. Y así como intervino en este pueblo, interviene en nuestras vidas para poder realizar esta regeneración en cada uno de nosotros. Algo muy interesante que me parece de Sofonías y que cuando lo estaba leyendo es la estructura que lleva, igual que toda la Biblia, ¿cierto? En el tema de la caída, de la desviación del hombre totalmente, de la muerte espiritual, de entender realmente quién es el hombre y quién es Dios, ¿sí? De el justo juicio de Dios. Y me lleva a pensar que ayer escuchaba una prédica de Sproul donde decía que si aún fuésemos nosotros como, o él hablaba pues en primera persona, decía, si aún yo fuese el de Mateo 7, que dice que en aquel tiempo todos me dirán, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá, apartados de maldad, de mí, hacedores de maldad, decía que aún si él estuviese engañado todo este tiempo como cristiano y realmente él no fuese salvo, cuando despertara en aquel dolor y sufrimiento del infierno, habrían personas que crujen, que son una demostración como del enojo del ser humano, y otras personas que se lamentan. Él diría, yo sería las que me lamentaran porque tengo claro que no hay injusticia en Dios. Y lo conecto con Sofonías porque directamente podemos llegar a pensar al leer el capítulo 1 que Dios es un Dios severo, pero, pero se nos olvida directamente quiénes somos nosotros, cuál es nuestra maldad y más bien la muestra de gracia y de misericordia que Dios hizo no solo sobre el pueblo, sino sobre la historia de la iglesia y hasta el día de hoy lo que seguirá haciendo, llamando a pecadores por su gracia. Entonces, Sofonías termina con algo que es majestuoso, ¿cierto? Que es Dios transformando corazones con una ciudad restaurada junto pues con este fiel directamente remanente que él da. Y todas las imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios en esta ciudad. Y aún más muestra cómo Dios se regocija e incluso dice que nos llama a cantar. Y luego a una sorprendente imagen que era lo que les hablaba, que es que Dios directamente se muestra como un poeta, que él también quiere cantar y regocijarse con el pueblo, ¿no? Entonces, teniendo como este contexto acerca del libro, quiero que nos enfoquemos pues directamente en el primer versículo y, y es que podamos entender que en todo el mundo habrá un juicio y que viene la destrucción. Nuestro hermano Carlos ayer nos mencionaba el libro del peregrino y si algunos lo han leído o han visto la película, pueden
entender dónde estaba peregrino, en la ciudad de la destrucción, y que el juicio no está lejano, y esto no es ajeno a cada uno de nosotros. Por gracia hemos sido llamados al Evangelio, pero hay muchas personas que siguen en la ciudad de la destrucción. Y aquí en el desarrollo de este devocional, quiero que miremos que es increíble cómo Dios, si ustedes analizan, y es la parte esencial del Evangelio, cómo Dios nos puede perdonar, ¿cierto? Siendo tan impuros, igual que el resto del mundo. ¿Y por qué nos salvaría Dios si no somos dignos de recibir su amor? Y, y en el capítulo 3 él lo desarrolla al final, diciendo que Dios nos salva, ¿cierto? Voy a leerles el versículo 9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan con común consentimiento. Y todo el libro termina resumiéndose de Sofonías en que Dios es el autor, ¿cierto? Dios es el que nos devuelve el corazón, el que pone en nuestros labios directamente esa pureza, y eso lo hace por medio de Jesucristo. Eso lo hace directamente porque no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios. Y, y directamente quiero que nos lleve a pensar que esta idea no es que el hombre sea bueno, que está incapacitado, sino que el hombre es realmente malo, está muerto en sus delitos y pecados, y que quien lo purifica, quien lo santifica es Dios por medio de Jesucristo. Y podemos entender que esa es la promesa de la regeneración, de un corazón nuevo, un cambio interno, un cambio de naturaleza total. Y así como este devocional nos invita a que las meditaciones que estamos escuchando pasen por nuestra mente, bajen a nuestro corazón y se lleven a los actos, de la misma manera la regeneración, cuando Dios actúa en nosotros, por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque hay evidencia y fruto de una regeneración en cada una de nuestras vidas. Y para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, primero, este pueblo, estas personas muertas totalmente, deben ser purificadas, deben ser llamadas a vida, ¿cierto? Y la obra de Dios es hacerlo y hacerlo de nuevo, ¿cierto? Y después de esto, Dios cambia totalmente la naturaleza. Son dos actos que ocurren simultáneamente, y ahora dice, ¿para qué la cambia? Y en el mismo versículo la responde, para que todos invoquen el nombre del Señor. Y eso lo vemos directamente también en Jeremías, ¿cierto? Cuando el Señor dice, vendré, colocaré un corazón nuevo y infundiré espíritu nuevo en ustedes. Entonces, ya entendiendo pues este panorama, cuando dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección del Señor. Nosotros no somos lejanos, hermanos, a este llamado. Y como dice el devocional, esta parálisis espiritual. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por momentos donde nuestra vida espiritual está totalmente caída. Y es que esto no ocurrió, como explica aquí el autor, de la noche a la mañana. No fue que un día yo me levanté y dije, hoy estoy apartada del Señor y estoy siguiendo los deleites de mi corazón. Son el resultado de un decaimiento espiritual, son el resultado de dejar de meditar en la palabra de Dios, son el resultado de que nuestro corazón se haya endurecido. Y algo importante es que cuando nosotros empezamos a justificar el pecado, o cuando nosotros deseamos algo para nosotros, que son las dinámicas del corazón, el corazón empieza, por eso el Señor dice que es más engañoso que todo, porque nosotros empezamos a justificar, ¿cierto? Y a ver eso que el Señor llama malo como bueno. Y empezamos a darle matices de pero esto, pero lo otro, para justificar ese deseo engañoso que nosotros queremos, hasta el punto que el corazón totalmente se endurece y lo ve como bueno. Y aquí yo quiero preguntarles a ustedes, así como el autor dice ahí, ¿te ha hablado Dios respecto a algún hábito pecaminoso en tu vida?
pero has decidido aferrarte a él y no abandonarlo. Y es qué hábito o qué pecado precisamente tú reconoces y sabes en lo más profundo de tu corazón que te está llevando a ese decaimiento espiritual o que te llevó a ese estado totalmente de frialdad ante el Señor. Porque hermanos, si realmente hemos creído, y aquí es para que podamos evaluarnos y realizar un autoexamen de nosotros mismos, si realmente nosotros hemos creído y realmente somos cristianos, podemos estar sirviendo en la iglesia, podemos estar predicando el evangelio, pero tener una parálisis espiritual. Podemos estar estancados, amarrados a cierto pecado y justificando todo lo alrededor. Y algo importante es que si las voces de hermanos, de pastores, ¿cierto? La misma palabra de Dios, que es el primer filtro que nosotros debemos tener, nos dice que está mal, ¿cierto? Y quiero que traigan a sus mentes en este momento versículos de la Biblia donde el Señor nos da ciertas enseñanzas. Les doy un ejemplo. El Señor dice, no te unas en yugo desigual. ¿Eso qué significa? No necesitamos una interpretación majestuosa. No te unas con no creyentes. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro corazón empezamos a justificar el sí querernos meter con no creyentes? Es porque nos creemos más sabios que Dios. Como dice el autor, creemos que nosotros tenemos una nueva verdad y que Dios no la ha visto y que nosotros vamos a justificar y que a nuestra manera así va a funcionar. Pero nos damos cuenta de que no es así. No hay nada nuevo bajo el cielo. Y si el Señor ha dicho, perdóneme 2 segundos, no es bueno para nosotros, no es bueno. Y si algún pecado en este momento o algún hábito pecaminoso te está llevando a esa parálisis espiritual, es momento en que podamos hacer una pausa el día de hoy y evaluar nuestros hábitos. De hecho, el año pasado estuvimos leyendo en nuestro club de lectura El corazón y los hábitos, porque así como hay hábitos buenos espirituales, como este que estamos teniendo el devocional, también hay hábitos totalmente incorrectos que nos llevan a. Recordemos por lo menos la caída de David, aunque era un hombre conforme al corazón del Señor, él no pecó con Betsabé porque sí, lo llevaron ciertos hábitos. Él donde debía estar en el frente de la batalla, ¿cierto? En la guerra, liderando el ejército. Él decidió quedarse en casa, él decidió darle espacio a la procrastinación, a la pereza, y todo eso lo lleva a un desarrollo de pecados increíble. Entonces, a veces lo que nosotros creemos que es así de pequeñito, que no va a tener un efecto devastador en nuestra vida, pues cuidado, hermanos, porque sí lo tiene. Y la escritura no lo deja ver. El pecado empieza paso a paso, con pisadas pequeñas hasta el momento en que estamos totalmente envueltos y lo peor es que estamos ciegos, no lo podemos ver y nos volvemos testarudos y no queremos salir de ahí. Y recordemos que los hay de la Biblia, hay que ponerles cuidado. Dice, ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora, no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Y creo que este versículo debería ser permeado en nuestras vidas y en nuestro corazón, que lo tengamos de memoria cada vez que intentemos realizar algo o que nos dé un deslumbre el Espíritu Santo por dentro de que está mal, de que nuestra conciencia nos acuse directamente de pecado y tomar cartas en el asunto. Dice el autor que si nos descuidamos o desobedecemos su palabra, no puede haber bendición, vida ni vitalidad. Y es algo importante porque muchas veces podemos nosotros creer o pensar, ¿cierto? Que el solo hecho de creer que tenemos la salvación es suficiente para andar en pecados o tener comportamientos indebidos y creer que Dios me perdona. Dios ya pagó, Jesús ya pagó, pues
ya que más da, hagámosle. Pues creo que eso sería una evidencia clara de que uno, o tenemos una fe y somos espiritualmente muy inmaduros, muy pequeños, muy bebés en la fe, o dos, realmente el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros. Esto nos debe llevar directamente a analizar, vuelvo, nuestras vidas. Dice, por tanto, es sabio hacernos algunas preguntas difíciles. Y la segunda pregunta que nos hacía el devocional es, ¿te ha hablado él de algún hábito piadoso que debes implementar y sabes que debes hacerlo, pero no lo has puesto por obra? Y vuelvo al libro que veíamos el año pasado. Un hábito pecaminoso debe ser reemplazado por un hábito saludable, un hábito que nos lleve a conocer del Señor. Cuando eso no es así, muy seguramente lo vamos a reemplazar por otro hábito pecaminoso. Y es un ejercicio, de hecho el año pasado lo hacíamos en nuestro club de lectura, interesante que ustedes lo puedan hacer, es evaluar sus hábitos pecaminosos, evaluar la vida que están llevando. Ejemplo, ¿a qué horas me levanto? A levantarme, ¿qué es lo que hago? El Señor es mi primer motivación del día. Estoy orando, estoy teniendo directamente eh, un hábito de oración, de confesión de pecado diariamente, estoy teniendo cuentas cortas con el Señor, o simplemente me levanto en los afanes de la vida, la rutina y como una vida de cualquier persona que no ha conocido al Señor. Esto nos debe impactar porque directamente si el Espíritu Santo mora en nosotros, si hablamos ahora que el libro de Sofonías nos muestra la evidencia, ¿cierto? Y que el Señor una vez nos regenera, purifica nuestros labios, purifica nuestros pensamientos, nuestras palabras. Esto nos debe llevar sí o sí a un cambio directamente de nuestros corazones. Hermanos, les agradezco que tengamos cuidado con el micrófono. Y esto debe evidenciar una vida totalmente transformada. Si esto no está ocurriendo, si simplemente estás siendo un simpatizante, estás asistiendo a la iglesia, pero sigues en los mismos deleites que sigue el mundo, ojo, una bandera roja, evalúa la vida que estás llevando y ve en continuo arrepentimiento al Señor. Y si hay alguien acá que no conoce del Señor, es el momento, así como en el libro de Sofonías nos habla, estás en un gran peligro de destrucción, de que tu alma será echada al infierno por toda la eternidad, que el juicio de Dios caerá sobre ti, porque realmente somos inexcusables, hemos pecado, hemos desobedecido la ley de Dios y es justo juicio vendrá sobre nosotros. Pero Dios envió a su Hijo Jesús a morir, a pagar, a ser sustituto por nosotros en esa cruz. Y el Señor está demandando que te arrepientas, que hagas un alto en tu vida de pecado y que confíes en que Jesús es suficiente, que el sacrificio de Jesús fue suficiente para satisfacer la ira de Dios y para perdonar tu pecado, para que el Señor venga, cambie tu corazón, ponga un espíritu nuevo dentro de ti y ahora te permita obedecer, amar, buscar al Señor y seguir en este camino de peregrinaje que estamos cada uno de nosotros. Así que te invitamos, si no conoces del Señor, a que puedas doblegar tu rodilla, a que puedas ser consciente de la maldad y del peligro que estás y que necesitas un Salvador. Y vengas a Él mientras tengas vida y esperanza en arrepentimiento y fe. Directamente nos indica el autor la siguiente pregunta y es, ¿te ha hablado él de una reconciliación que es buscar con un ser querido en tu familia de sangre o en la familia de Dios? Es que recordemos que los hábitos eh, o el genuino arrepentimiento no es solo cambiar ciertas acciones o ciertos pecados escandalosos que nosotros creemos en nuestra vida. No es solo el pecado sexual, no es solo los deleites que se puedan tener en la carne, es nuestro corazón. Y el Señor dice que los chismes, el inventar de una persona, ¿cierto? El degradar su integridad, el incluso asumir cosas que a nosotros no nos constan, o el incluso imponer cargas sobre otros que Dios no ha mandado. Todo esto se traduce en pecado, en desobediencia a la ley. Y que el Señor determina
que de todo esto tenemos que arrepentirnos. Y no solo esto, sino la falta de perdón que no debe existir entre el pueblo cristiano, pero existe. Porque si Dios nos perdonó lo imperdonable, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otro hermano o a alguien de sangre? El perdón cuesta demasiado porque es aplacar totalmente nuestro orgullo, confiar en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia y jactancia, sino confiar en el Señor que Dios obrará y que debo perdonar porque es un mandato de Dios. No solo eso, sino que mi alma estará totalmente tranquila. E incluso si la persona a la que debo ejercer el perdón no conoce el Señor, es una oportunidad para que esta persona conozca de Él. Recordemos también que el perdón no implica volver, ¿cierto?, a exponernos a ciertas situaciones. El perdón también se debe hacer con discernimiento, con sabiduría y poner ciertos parámetros y barreras por protección de la persona y de ti mismo. Pero el perdón debe ser ejercido. Entonces, hermanos, si en este momento hay algún dolor, alguna raíz de amargura en tu corazón, algún problema que tú no hayas dado frente con otro hermano o con algún familiar, es hora de que lo hagas, que puedas salir de ese letargo espiritual, porque eso también te puede llevar a estar consumido en tu dolor, en tu odio, en tu rabia y no ver más allá. Y como les decía, poder estar asistiendo a la iglesia, poder estar haciendo miles de cosas, pero tu corazón estar lejos totalmente del Señor. Y finalmente dice, gracias a Dios que Él siempre recibe a sus hijos con brazos abiertos cuando nos volvemos a Él y escuchamos de nuevo su voz. Hay un versículo en Deuteronomio que dice, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar todo esto que viene contra nosotros, pero nuestra mirada está puesta en ti. Y lo recordaba directamente con este pasaje, con esta enseñanza que trae el autor. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no somos conscientes o no sabemos cómo actuar, para dónde coger, qué hacer, pero recordemos que la palabra de Dios es nuestra guía, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y debemos una y otra vez volver los ojos a Dios. Antes incluso de salir a pedir consejo al uno y al otro, seamos sabios, doblemos nuestra rodilla y reconozcamos ante Dios que no somos sabios, que cometemos errores, que no sabemos qué hacer y Señor, guíanos, Señor, ilumínanos, Señor, danos tu sabiduría para cómo encaminar nuestras decisiones y ciertas situaciones que debemos tomar o que debemos hacer, por qué camino irnos, porque pueden haber muchos caminos que nos parezcan sabios, pero no ante el Señor. Y recordemos como trae el autor primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es todo gracias a Cristo, como dice el autor. Cuando somos lo suficientemente claros y entendidos para saber que no hay nada en nuestras fuerzas, ¿cierto? Que podamos hacer que la parálisis en la que estamos pasando o en la que pasamos, porque incluso si hemos pasado esa parálisis espiritual, es para que nos deje enseñanza, ¿cierto? ¿Qué acciones nos llevaron a esto? ¿Qué pecados, qué acciones pecaminosas nos trajeron a esa situación? ¿Qué pecado no ha sido erradicado en nuestra vida porque no he sido capaz de confesarlo y no he sido capaz de buscar ayuda? En el pueblo de Dios, en sus iglesias, ustedes tienen pastores, tienen hermanos sabios y prudentes porque no pueden estar confesándolo a todo el mundo, pero que los pueden guiar, ¿cierto? A salir de este letargo espiritual, a salir de estos pecados que tan fácilmente nos envuelven y nos tienen ahí estancados sin avanzar. Y por otro lado, hermano, cuando ustedes confiesen ese pecado, reciban esa ayuda y puedan salir de ahí, no vuelvan atrás, no le crean a Satanás, incluso no le crean a aquellos acusadores que vienen una y otra vez a recordarles su vida pasada para no dejarlos salir y quererlos tener ahí en ese letargo espiritual. Créele a Dios, Dios ha perdonado tu pecado, tú lo has confesado y el Señor te ha hecho limpio, te ha hecho nuevo, ha borrado tus pecados y los ha tirado al mar para que avances, para que le sirvas al Señor
y para que dejes esa vida pasada atrás. Entonces, avanza en el crecimiento del Señor, en ese peregrinaje. A través de todo esto, el Señor ha formado tu carácter, forma directamente todas estas incluso alertas también que debemos tener para no volver a repetir las historias. Y les cuento algo que en alguna vez un pastor me comentaba y es, eh, hablándome de cierta situación que yo pasaba, él me decía, existirán muchos, póngale el nombre de ese pecado que usted tiene, y decía, y van a presentarse muchas veces de distintas maneras ese mismo pecado. Tienes que aprenderlo a identificar, esas señales que te llevan a entender tu corazón, que te lleva a caer en eso y poner acciones correctivas que no te permitan, pon murallas, pon muritos que no te permitan volver a caer en esto, volver a enredarte en el mismo pecado porque el Señor ya te ha pasado por ahí, ya has sentido dolor y ya has vivido la experiencia. Entonces, avanza. Y luego termina el devocional diciendo, ¿cómo te está moviendo el Espíritu a aplicar este pasaje hoy? No hay mejor momento que ahora para salirte del camino de la parálisis espiritual y encontrar gracia en los brazos de tu Salvador. Pues finalmente, es las aplicaciones que hemos venido viendo en este final del devocional y son las acciones prácticas que debemos tomar para salir de esta parálisis espiritual. Y vuelvo y le repito, incluso con las personas cercanas que ustedes vean, pídanle su opinión. ¿Cómo me ven creciendo? ¿Cómo me ven caminando en el Señor? ¿Cómo está mi vida de oración? Evalúen ustedes mismos cómo está mi confesión de pecado, en qué me deleito, tengo tiempo libre y en qué lo uso, viendo Facebook, perdiendo tiempo en Instagram, viendo videos que no me edifican, pasando el celular una y otra vez, o realmente en las cosas del Señor, avanzando en su reino. Y recordemos que el pasaje de Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios, enfoquémonos en aprender, en conocer más del Señor, en saber quién es Él, qué dice, de todo lo que tiene por enseñarnos, porque hay un montón de información que necesitamos nosotros si no nos tomamos el tiempo de hacerlo, de meditar en nuestra salvación tan gloriosa, en entender quiénes somos, la necesidad que hay de otras personas afuera, ese deseo por volver a predicar el Evangelio. Y como la alabanza que les colocaba esta mañana es, si estás en esta parálisis espiritual, pídele al Señor que te encuentre otra vez, que venga en tu auxilio, que te saque de allí. Y la segunda alabanza hablaba sobre el tema de ven y confiesa tu pecado. Jesús es suficiente para perdonarte, Jesús es suficiente para sacarte de allí. Y Jesús hizo posible nuestra salvación. El Espíritu Santo nos regenera y es suficiente para mantenernos en el camino de la fe hasta el glorioso día en que seamos entregados otra vez en sus brazos. Él es fiel y justo para guardarnos y no ha perdido a ninguno de los que Él tiene en su mano, así como ninguno de los que está propicio para condenación. Jesús tampoco ha perdido a ninguno de los que está para salvación. Entonces, hermano, confía en el Señor. Si tienes dudas de tu salvación, de tu fe, ven arrepentimiento y fe a Él, que Él te muestre tu corazón pecaminoso, que te revele, pida, Señor, examíname, oh Dios, una y otra vez, y que podamos ir al Señor en arrepentimiento y fe. Este es nuestro devocional del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar sus manos. Si hay algún comentario, me lo dejan saber. Nadie. Se quedaron dormidos el día de hoy en el devocional. Hermana Luz Dari. Sí, hermana, referente a lo que te comentaba sobre el corazón y los hábitos, yo pues lo estoy leyendo porque yo tengo un libro y la verdad pues no lo he estado estudiando bien en forma y empecé este año y de verdad que ver qué hábitos estás teniendo en la cual desagradas a Dios y, y es muy importante mirar porque el hábito que yo tengo es lo que yo, o sea, lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, mi vida, o sea, mi vida
qué es lo que yo estoy haciendo diario. Entonces he podido evaluar mi corazón. De verdad que ha sido este libro de mucha bendición para mi vida, porque pues apenas lo estoy leyendo, lo confieso, pero es poder evaluar mi corazón y meditar sobre esta parte, qué cosas estoy haciendo, qué tiempo estoy empleando para agradar o desagradar a Dios, ¿no? Entonces, de verdad que sí, es de mucha bendición y animo a los hermanos que pronto no los tenga, qué bueno, porque para mi vida, para edificación, de verdad. Entonces, gracias, gracias porque Dios ha sido bueno para con este pueblo. Amén, mi hermana. Y recordemos que en este el libro también nos habla de cómo las esferas, de cómo debemos estar enfocados, ¿no? Primeramente la espiritual para que todas las demás esferas puedan funcionar adecuadamente, pero a veces tenemos como la laboral primero, la social primero, que es la que buscamos, como estar a toda hora, no sé, en una comunidad, y creo que todos pasamos por esto, el querer, no sé, sentirnos en compañía, y esto nos lleva a tener un desorden de nuestras esferas porque primeramente no estamos evaluando el primer mandamiento, ¿no? Que sea el Señor el primer amor, que sea el Señor nuestro enfoque para que todo lo demás esté ordenado. Nuestro hermano Carlos dice, el Señor sigue hablando cada día para guiarnos y librarnos de los peligros en nuestro camino de peregrinación por este mundo, por ese mundo, y quiere que nos limpiemos de pecado que nos asedia, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estar atento con una cerviz dócil, un corazón moldeable, un oído sensible, su voz nos dará crecimiento, alegría y paz en nuestro corazón. Ahora les voy a pasar por grupo. Me acordé del comentario del hermano Carlos, un pequeño extracto de un video de John Piper de correr la carrera, y dice como no de preguntarse si esto es pecado, sino ¿me ayuda esto a correr? ¿Me ayuda esto a ver más al Señor? Y esa es la pregunta que debemos hacernos con todo lo que tenemos en nuestra vida. Esto que tengo en mi vida, este hábito o esta conducta o esta persona o esta situación que yo tengo en mi vida, ¿me ayuda a correr? ¿Me ayuda a ir al Señor? ¿Me ayuda a crecer más? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, hermanos, a nuestro corazón, y cuando somos confrontados por el Evangelio, podemos ver directamente. Y aquí quiero de verdad darle gracias al pastor David porque me ha enseñado esto, y es que él tiene una manera muy peculiar cuando me corrige, y es que lo hace por medio de preguntas. Él viene y me dice, ¿qué le dirías tú como consejera bíblica a una persona que esté pasando por esta situación? Y yo, no, pastor, yo como no haga eso porque directamente como que confronta mi alma, yo ya sé que viene a mí, ¿no? Porque somos expertos aconsejando a otros, pero malos para nosotros mismos. Entonces, pregúntate directamente qué consejo darías a otro en esta situación, cómo lo verías, y si no lo tienes tan claro, busca un consejero bíblico, tu pastor en la iglesia, para que te pueda ayudar a salir de esta parálisis espiritual. Entonces, bueno, mis hermanos, no sé si hay algún aporte, pastor, alguna corrección. Eh, ¿Alguien? Pastor riéndose. No me va a corregir aquí en público, pastor. Ahorita no. ¿Alguna corrección de la enseñanza? ¿No? Hermana, pregúntate. Ay, Muy Dios bien, mío. hermana. Hermana, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, entonces no sé si alguien nos quiera cerrar en oración. Desee orar para cerrar este tiempo devocional, entendiendo y orando por lo que acabamos de ver. ¿Alguien? ¿No? Bueno, voy a orar entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tuvimos el día de hoy. Señor, gracias por la edificación. Gracias por lo que estás haciendo en el corazón de los hermanos aquí presentes, Señor, porque tú nos enseñas para que también podamos ser lumbreras para otros, Señor. Y gracias, Padre, por mostrarnos esta pecaminosidad, Señor, por dejarnos ver nuestro corazón, por dejarnos examinarnos, y que tú nos examines primeramente, Señor, y nos reveles qué cosas hay en nuestro corazón, Padre. Precisamente tú eres tan sabio que dice que la abundancia del corazón habla la boca,
y es tan sencillo ver la vida de una persona, porque podemos vociferar el Evangelio, Señor, pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Está siendo coherente con lo que predicamos, Padre? Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti. Ayúdanos, Señor, en muchas áreas que muchos tenemos, que de pronto estamos cojeando, Señor. Puede que otras áreas las tengamos perfectas o muy alcanzables, pero en ciertas áreas estamos más débiles, Señor. Ayúdanos a trabajar en estas áreas, a caminar, Señor, en pos de ti, a ordenar nuestros hábitos y nuestras esferas espirituales para que podamos verte a ti y caminar en ti, Señor. Ayúdanos en el crecimiento que tenemos diariamente, Padre. No nos permitas olvidar las consecuencias de nuestro pecado ni las pruebas, Señor, porque eso permite que formemos un carácter, Señor, que podamos tener una madurez espiritual, ver que a ti, ver la gracia y misericordia que recibimos, Señor, en este proceso. Y, Señor, ayúdanos a avanzar, a solucionar situaciones y a avanzar, a caminar en ti, Señor. Y no es un caminar solo, Señor, es un caminar con tu pueblo, Señor, es un caminar en el cuerpo de Cristo que tú nos has puesto. Y realmente, Padre, motivémonos, no estamos solos, así como nosotros pasamos ciertas dificultades en el mundo, Señor, hay miles de cristianos pasándolas. Oremos unos por otros, Señor. Tráenos esa necesidad, Señor, a nuestros corazones, ese amor por predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, Señor, de ser esas Biblias andantes, Padre, para nuestros familiares, vecinos, primeramente, nuestro entorno básico que tenemos alrededor para ese querer ir a todos lados. Señor, ayúdanos a ser cristianos reales y no ser cristianos de papel, Señor. Ayúdanos a tener convicciones fuertes, a estar arraigados en tu palabra, Señor, y cimentados en ti, Padre. Te agradecemos por este tiempo y te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis Amén. hermanos, así que firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Gracias por este tiempo. El Señor les bendiga. Chao, chao. Amén, hermano.